Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. El discurso de la inclusión dominó el debate educativo argentino durante décadas. Ahora llega el momento de la libertad. El gobierno de Javier Milei va a enviar al Congreso un proyecto de ley, Ley de Libertad Educativa. ¿La falta de libertad es el problema del sistema educativo argentino? Con ese foco se está más cerca de terminar con el otro gran déficit argentino, que es el déficit educativo. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con un experto en educación, uno de los más reconocidos de Argentina. Me refiero a Mariano Narodowski. Gracias, Mariano, por estar hoy en La Repregunta. Gracias por invitarme. Mariano es director del área de educación de la Universidad de Itela, donde es profesor e investigador. Es doctor en educación por la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Es autor de numerosos libros, entre ellos dos títulos muy destacados: Futuro sin escuelas y El colapso de la educación. Muy sugerente para esta conversación. Mariano, bueno, gobierno libertario con premisas libertarias que quiere llevar la libertad al mercado y a otras discusiones de la vida social argentina. Ahora, con esa misma matriz conceptual, está pensando la educación y se presentó a principios de diciembre el proyecto de ley de libertad educativa. En principio, más allá de la letra chica de todo ese proyecto, el marco conceptual es libertad comparado con la inclusión con la que se estuvo manejando el debate muy centralmente en las últimas décadas, digo desde 2000, pero sobre todo desde la llegada del kirchnerismo al poder. Esa primera matriz conceptual, ¿cómo la ves vos? Me parece que es un giro copernicano en el sistema educativo. Eso no es un juicio de valor, Un juicio copernicano quiere Ni a decir... favor ni en contra, ¿decís? Un juicio Por de valor. ahora no. Después, si querés, Okay. te digo lo que pienso. Pero ¿qué quiere decir? Que es un cambio del eje de la decisión. Nosotros tenemos un modelo desde 1993 de la Ley Federal de Educación que organiza de una determinada manera el sistema educativo. Antes de eso era mucho más desordenado, mucho más fragmentado. Había influencia nacional, provincial, municipal. A partir del 93 hay un cambio que sigue con la Ley de Educación Nacional, sigue hasta nuestros días, que básicamente las decisiones sobre el sistema educativo la toman centralmente las administraciones provinciales, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, en donde las escuelas son terminales de esas administraciones. Esas administraciones apretan el botón y se supone que teoría, eso da, claro, como resultado. La realidad es que tenemos un sistema colapsado, que apretás el botón pero ves abajo y están todos los cables pelados. La verdad es que el sistema es completamente anómico y que hay enormes problemas de aprendizajes. Vos mencionaste la inclusión, es cierto, la inclusión en la Argentina creció un poco sobre todo en los 2000. ¿Pero por qué un poco? Porque la Argentina ya era un país inclusivo en materia educativa. El resto de los países de Latinoamérica nos alcanzaron en materia de inclusión, ya no somos el país inclusivo por antonomasia, y nos superaron en aprendizajes. Entonces, lo que viene... La noción de inclusión que estás planteando tiene que ver con cantidad de chicos que están efectivamente en la escuela. Acceso y permanencia. Acceso y permanencia, no estamos hablando de la calidad de los aprendizajes que se llevan esos chicos. Lo otro es aprendizaje. Entonces, y la Ley de Educación Nacional 2006, que comentabas recién, fue muy clave porque estableció la obligatoriedad de la secundaria hasta el último año. Sí, la obligatoriedad, eso es otro tema. Bueno, pero que una ley ponga la obligatoriedad no quiere decir mucho. Está bien, pero hizo programas... Sí, lo mismo que la ley, matrícula. lo mismo que los 90. Claro, de hecho, en los 90 el crecimiento de la tasa de escolarización del secundario fue muy importante. Está bien. Ahora, pero las decisiones, repito, lo más importante, que es quién decide qué se educa, cómo se enseña, qué se enseña y para qué, son todavía de esas administraciones provinciales. Lo que hace esta ley es cambiar el eje de la decisión, que pasa de las administraciones provinciales y nacional a las escuelas. Y la función del Estado es centralmente generar algunos contenidos mínimos o básicos, que no son pocos, son el 70% del total, para todo el país, creo que 50% para el país y 20% para la provincia,
y el 30% lo determina las escuelas, quienes además tienen capacidad de contratar docentes, antes los contrataba el Estado, de contratar directivos, antes los contrataba el Estado, de generar su propio calendario escolar bajo ciertos preceptos, antes eso lo hacía el Estado, el horario escolar, antes lo hacía el Estado, el enfoque de los métodos, antes lo hacía el Estado, es decir, un montón de cuestiones que antes hacía el Estado, las pasa a hacer el nuevo proyecto las instituciones escolares. Y la función del Estado es financiar adecuadamente, pues eso está muy claro en el proyecto, financiar adecuadamente y acompañar en términos de asesoramiento y capacitación respecto de lo que las escuelas necesitan. Ese es el cambio. Bien, central. Lo que estás planteando es cuál es el rol del Estado y cuál es el peso de las autonomías de las escuelas. Vos planteabas que esa ficción de un Estado provincial y nacional con capacidad de comunicar grandes políticas y que se implementan en las escuelas fracasó. Eso no sucedió. En la teoría estaba claro, pero eso no sucedió. La crisis educativa en la Argentina está clarísima. De 2000 la calidad de la educación en la Argentina ha bajado notoriamente comparado con países de la región. Ya no digo con otros países de afuera. Ahora, ¿por qué pensar que las escuelas están en condiciones de asumir una autonomía con tanto alcance, es decir, que decida desde el horario escolar hasta un porcentaje importante de lo que se va a enseñar, la metodología con la que se va a enseñar, si la formación docente sigue siendo un problema, si los directores, la formación de los directores también? Bueno, perdón, pero te cambio la pregunta. ¿Y quién dice que las administraciones de las provincias tienen capacidad para hacer eso? De hecho, no la tienen. Claro, pero coincido en el análisis crítico del sistema tal como venía hasta ahora. Bueno, la pregunta es si las escuelas y los directivos actuales de las escuelas están en condiciones de asumir tamaño grado de autonomía. Pero por eso digo, la respuesta a esa pregunta es en el contexto en el que estamos. Fracasó un modelo centralista y jerárquico que en otros países funciona. Por ejemplo, en general en países más autoritarios, como China, como Singapur, como Vietnam, y en algunos países de tradición centralista como Francia, que funcionan mucho mejor. En la mayoría de los países desarrollados, incluso en muchos países de América Latina, esa estructura está o hiper descentralizada, caso Suecia o caso Chile, o medianamente descentralizada, caso Brasil o caso Colombia. Entonces, ese modelo fracasó. Está claro. Ese modelo fracasó. Entonces, intentemos con la otra parte de la biblioteca. Porque una parte dice funciona centralizadamente. Bueno, a nosotros no funcionó. Probemos con la otra parte de la biblioteca. La otra parte de la biblioteca que dice que es cierto que en un inicio las instituciones escolares no van a resolver de estos problemas. No es del tipo, bueno, el lunes arranco la dieta, arranco el gimnasio y arranco la autonomía escolar. Pero en un proceso en donde el Estado justamente tiene que acompañar, es lo que planteé antes, en un proceso de acompañamiento, esas instituciones van a dar mejores resultados. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de adaptarse a la situación en la que están, porque tienen incentivos para hacerlo, porque si el Estado decide todo y no hay responsabilidad por los resultados, ni de las jerarquías administrativas, ni de los directivos y los docentes, entonces es obvio dar lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. En un sistema en donde es la institución escolar la que decide, hay un nivel mayor de compromiso y responsabilidad por los resultados, sobre todo teniendo en cuenta la relación que tenés con las familias, con los docentes, con los directivos y con el propio Estado, que tiene una función evaluadora también muy importante. Con lo cual, tenés un punto en lo que decís, claramente. Eso es un problema, pero es un problema que se puede resolver. Por eso digo, ¿por qué en el contexto? Porque ese mismo problema de las administraciones provinciales no se ha podido resolver. No, está claro. De hecho, vos fíjate que ese diagnóstico está clarísimo. Una de mis críticas a los ministros, a todos los ministros nacionales con los que tuve algún vínculo, que fueron la mayoría, yo siempre les dije, porque siempre hay un plan para fortalecer las burocracias provinciales, así lo llaman, en materia educativa. Incluso tienen siempre fondos de los organismos internacionales de crédito. Nunca funcionó.
nunca funcionó. ¿Por qué? Bueno, por cómo se organiza, sería largo explicar cómo se organiza la administración provincial. Entonces, la media biblioteca falló, probemos con la nueva biblioteca, que no es que va a ser de un día para el otro, pero tiene más chance que el modelo anterior. Por eso a mí me parece que es poco productivo discutir lo nuevo sin entender lo anterior. Sí. Bueno, acá lo anterior lo tenemos claro y coincidimos en ese punto de vista sobre la improductividad de todas las correcciones que se han hecho a ese sistema anterior a lo largo de 40 años o de 20 años. Por lo menos 30 años. Que es la Ley Federal de Educación. Bueno, entonces, la cuestión es, hay una crítica a esta ley que dice no se necesita menos Estado, sino un rol muy presente del Estado acompañando. ¿Coincidís con eso? El Estado no desaparece en este esquema, sino que cambia su función. Desde que existe el Estado, que es más o menos hace 10.000 años, el Estado nunca se retiró. No existe el retiro del Estado. Lo que hay es una reconversión del Estado. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Qué Estado educativo queremos? Sí, ¿qué Estado? Claro. En general y particularmente para la educación. El Estado del antiguo régimen, digamos, o del actual régimen, en mi opinión es un Estado que no queremos, básicamente porque es el Estado que nos llevó a la situación en la que estamos. Cuando se dice, bueno, en realidad falta Estado. Bueno, no, hay Estado, lo que pasa es que es un Estado haciendo este tipo de políticas que no dan resultados. Lo que cambia es la forma de organizar el Estado. O sea, el Estado ya no tiene el eje de la decisión, sino que comparte el eje de la decisión con las instituciones escolares, que pasa a tener una centralidad mucho mayor. En los dos casos hay Estado. Ahora, Mariano, cuando Cavallo decide entregarle la educación a las provincias, la responsabilidad del sistema educativo a las provincias, a nivel nacional se definían contenidos básicos, evaluación, pero la implementación, las políticas educativas se decidían provincialmente. La hipótesis fue la misma, que más allá del financiamiento, que era también una manera de delegar ese financiamiento a las provincias, la hipótesis era que cuando las provincias están más cerca de los problemas educativos de las escuelas, de sus territorios, iban a poder solucionar mejor los problemas educativos. Aquí la hipótesis es la misma. No. Las escuelas están más cerca del problema educativo, entonces van a tener posibilidad de solucionarlo mejor. ¿No es esa la hipótesis? Bueno, vamos por partes. Primero. Digo, porque el otro tampoco funcionó. Esa especie de mamushkas, de ir encontrando una mamushka más interna. Entiendo, pero me parece que no la comparación no es la mejor. Pero déjame empezar atrás. Que la educación, que la escuela, que los sistemas educativos dependen de las provincias, es Constitución Nacional de 1853. No es neoliberalismo, no es Menem, no es Cavallo. Fue así entre 1853 y 1905, cuando se creó una ley que permitía que haya escuelas nacionales en las provincias, la ley Lainez. Mientras tanto, en 1853, 1905, las provincias. Bueno, de hecho, está bien, era otra época de la historia del Estado argentino y del peso. Pero la Constitución sigue diciendo lo mismo. Está bien, sí. Es más, ellos crearon el Ministerio de Educación Nacional, llamado Instrucción Pública, Culto y Justicia, en 1857, en la primera ley del ministerio. Por ese Ministerio de Educación Nacional no era para las escuelas de la provincia, era para las escuelas de la capital federal y los territorios nacionales, que en esa época eran más de la mitad del territorio nacional. O sea, ese es el modelo argentino. Es el espíritu del modelo argentino. No, el espíritu y la letra del modelo argentino. Es brutal, nos guste o no nos guste. Después le echaron la culpa al neoliberalismo, la dictadura. Es cierto que se hizo la transferencia a las provincias porque en ese momento Cavallo decía que las provincias tenían más recursos y que para que no los malgasten les tiraba por la cabeza, así como fue, les tiró por la cabeza el sistema escolar. El motivo por el cual se produce esa transferencia no es un motivo educativo. No, es financiero. Es estrictamente financiero. Y lo que pasó es que las administraciones provinciales repitieron el mismo esquema que había antes. Lo único que cambió fue el color del recibo de sueldo. No cambió absolutamente nada más. Mini estados nacionales en territorios. Sí, claro. Ejemplo, Estatuto del Docente. Es de 1957, de una dictadura militar. Extrañamente, el Estatuto Docente de una dictadura militar
se fue transformando a nivel nacional cuando pasan a las provincias tienen el mismo estatuto del docente. Si vos te fijás, los estatutos del docente de cada provincia claro. son los mismos, con distintas palabras, distintos enfoques, algunos más, otros menos, pero es exactamente lo mismo. O sea que en realidad nosotros tenemos educación en las administraciones provinciales, como dice la Constitución Nacional, pero con un sistema jerárquico y centralista. Claro, no, o sea, no cambió nada. Entonces, iría a decir que acerca más podría haber sido una hipótesis, no fue el argumento, pero podría haber sido una hipótesis de reforma educativa, pero eso no sucedió. Eso absolutamente no sucedió. Entonces, por eso digo que no es la mejor comparación, porque ahora ya está brutalmente cerca de la decisión de la escuela. Claro. Ya no es una hipótesis. Es otra, exactamente, claro. Cambió el supuesto. Claro, interesante. Libertad, la autonomía escolar quiere decir libertad. Los directivos, por ejemplo, van a poder, como en las escuelas privadas, los directores de escuelas públicas, como en las escuelas privadas, van a poder contratar docentes más allá de contratar y despedir docentes en función de estándares y de criterios muy vinculados con el nivel de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo. Hoy, para que eso suceda, primero hay un montón de trabas burocráticas, trabas legales, que lo vuelve imposible. Ahora, eso puede, ¿cuál va a ser cuál es el argumento de los docentes para aceptar esta propuesta que los deja en un marco mucho más inestable en términos de su contratación? Vamos por partes. Primero, ¿cómo se eligen los docentes hoy en las escuelas privadas? Está descentralizado, sí. Cada escuela decide. No es menor. En la Argentina el 35% de las escuelas son privadas. Totalmente. Es decir, eso quiere decir, no estamos hablando acá de un 5% residual, sino que el sistema escolar ya funciona de esa manera. ¿El 5% de la matrícula de las escuelas también? De la matrícula o de las escuelas, depende del caso. Pero de todas maneras sería el de los docentes en ese nivel. Depende si es primaria, secundaria, nivel inicial. Pero estamos en esas cifras aproximadamente. O sea, quiero decir, ya eso ya funciona en la Argentina. Lo que pasa es que funciona para el que lo puede pagar. No funciona para todos. ¿Está bien que las escuelas estatales no tengan ese sistema? Yo creo que está mal. ¿Por qué una escuela privada va a tener un margen de maniobra mayor para armar un equipo docente que una escuela estatal? ¿Por qué? Porque pagan, porque el otro es gratis, porque lo paga el gobierno. Me parece que si partimos de la base de que está bien que un director de escuela pueda armar su equipo docente, entonces está bien que lo hagan las escuelas privadas, pero también las escuelas estatales. ¿Cómo es hoy? Hoy vos tenés un es raro, porque a los que hablan mal de la palabra mérito, el sistema de selección docente estatal es totalmente meritocrático. Un sistema de mérito cuestionable, porque son los puntajes, los puntitos de los cursos docentes, pero finalmente eso forma un mérito. El primero elige una escuela, el primero elige una escuela. En vez de que la escuela elija al docente, es el docente elige escuela. Dónde presentarse como candidato. Entonces, te digo mi experiencia personal, hace 40 años, yo fui con la papeleta, de escuela 14 del 21, me habló a la puerta la señorita Eleonora, que era la directora, acá está, sí señor, pase, póngase por ahí. Claro. Y eso es absurdo, ni una entrevista. Porque por ahí ese docente no sirve para esa escuela, sirve para otra. Para ese tipo de alumnos. Y la consecuencia de eso es que muchas veces los docentes ganan el concurso, van a una escuela, porque es la que pueden ganar, y rápidamente se van a otra escuela. El estatuto del docente lo permite, no es que lo hacen clandestinamente, porque eso lo alienta incluso el propio gobierno meritocrático, pero bueno, por abajo podés cambiarte de escuela. Alta rotación de docentes, alta rotación de directivos. Entonces, lo que permite el sistema nuevo es que las escuelas estatales también tengan esa capacidad para armar equipos directivos como las escuelas privadas. ¿En qué estarían mejor los docentes? ¿En qué estarían de acuerdo los docentes? Me imagino que muchos van a estar muy de acuerdo porque les va a permitir desarrollar su profesión de una manera más interesante. Por ejemplo, al estar comprometidos por los resultados, les va a dar un poco mejor ir a trabajar que no ir a trabajar. Otros incentivos. Otros incentivos. Otros evidentemente no.
Claro. Muchos otros van a Sí, querer acto el sistema. De la Claro, estabilidad si de por vida, yo quiero sí. ir a trabajar, me aumentan el sueldo por antigüedad. Claro. Bueno, el aumento de sueldo no es Claro. el de la paritaria de Baradel. El Claro. aumento de sueldo es la antigüedad, que es la peor manera de Sí. de aumentar un salario. Bueno, muchos dirán eso. No Ahora, sé. Mariano, las premisas implícitas en esta conversación, una de esas premisas es que la escuela privada está haciendo un mejor trabajo que la escuela pública, ¿no? Porque vos comparás la autonomía que tienen las escuelas privadas como una ventaja, y me imagino que la comparás porque estás asumiendo que los resultados son mejores. Pero sabemos que las escuelas privadas argentinas, aunque dan mejores resultados en las pruebas PISA o en las pruebas a aprender, no tiene necesariamente que ver con lo que hacen adentro de la escuela, sino con el tipo de alumnos que tienen, que son alumnos de clases medias hacia arriba, ¿no? Las escuelas públicas se quedan con todos los chicos más pobres, con menos capital cultural, con más problemas en la casa. Entonces, ¿por qué pensar? Primero, la primera cuestión es, la escuela privada argentina no es competitiva en relación a la escuela pública chilena. Le va peor. ¿Por qué tomar como modelo que es autonomía, como modelo de autonomía de la escuela privada argentina? Bueno, primero, es cierto lo que decís de que las escuelas privadas tienen un mayor rendimiento que en gran medida se explica por el nivel socioeconómico de los alumnos. Claro. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es que cada vez se explica menos el nivel socioeconómico. Y cada vez se explica más otros factores, que es muy difícil deslindar. Pero originalmente, en un 75% lo explicaba el nivel socioeconómico de los alumnos. Eso ya bajó alrededor de un 60%. Exacto, igual. Es alto, pero estamos viendo que no es solo el nivel socioeconómico de los alumnos. Por otro lado, lo que es interesante de ver es que si las escuelas estatales les va mal, no es solo por el nivel socioeconómico de sus alumnos, les va peor, quiero decir, sino también porque no pueden tomar las mejores decisiones pedagógicas para ese sector socioeconómico. Las va a beneficiar claramente porque si tienen más herramientas para poder establecer un plan educativo propio que dé cuenta de los mejores aprendizajes para sus alumnos reales, entonces eso va a mejorar claramente la educación, por lo menos no va a empeorar. Ahora, Mariano, pienso en escuelas del conurbano. Uno va a escuelas del conurbano y la realidad es edilicias, aulas semivacías en el secundario. Uno se ve en aulas semivacías. Porque se fueron a privada. Claro, o porque se fueron del sistema, ¿no? A partir de tercer año. Se van poco, chicos. hay muy poco abandono, porque ahora con esta cosa de que todos pasan, bajó mucho el abandono. Entonces, pienso en ese tipo de escuelas, con población súper vulnerable, en contextos de enorme vulnerabilidad. La autonomía escolar, con un Estado que era ineficiente antes y va a seguir siendo ineficiente, pero esa es la base. ¿no va a quedar abandonada y aislada? No, ya está abandonada y aislada. Ya la hizo pelota el modelo 93 en adelante. La verdad que ese es el punto de partida. O sea, el modelo anterior las hizo pelota. Ya están abandonadas. Hay Estado, pero es el Estado que actúa de esa manera, Claro, no es que claro. no hay Estado. Sí. Entonces, lo que plantea un modelo de mayor descentralización es un Estado realmente presente. Pero realmente presente ¿cómo? No diciendo yo te voy a garantizar un derecho y no garantizándolo y destruyendo la vulnerabilidad socioeconómica de los más pobres, sino acompañando y financiando de la manera correcta. Ese es el modelo que se estaría proponiendo ahora. Esa es la mitad de la biblioteca. ¿Qué es financiar de la manera correcta? Bueno, que las escuelas tengan, por ejemplo, un modelo sarmientino. Porque dicen, no, porque esta ley va en contra del modelo sarmientino. Mentira. Sarmiento proponía que los consejos escolares por distrito, locales, le presentan al director general, al ministro, un presupuesto. El presupuesto es aceptado, le mandan la plata y después el consejo escolar y las escuelas lo gastan como mejor le parece. Ese es el modelo. Ese es el financiamiento adecuado. Ahora, si vos me vas a decir que el Estado en un modelo nuevo no va a garantizar el financiamiento, bueno, tampoco lo garantizaba antes, bueno, vamos a demostrar que las dos bibliotecas funcionan mal en la Argentina. En la ley y en el presupuesto presentado en el Congreso, que se está debatiendo en el Congreso, el gobierno se metió con una especie de vaca sagrada del sistema educativo argentino, que es el 6% del PBI como la meta a cumplir
en términos de financiamiento educativo. Hay mucha queja en torno a eso. ¿Cómo lo pensás? Bueno, ese es el típico discurso de ampliación de derechos que nunca se dio. Cuando surgió esa ley, que fue prácticamente prácticamente en general fue unánime en el Congreso Nacional, entiendo que solamente Juan Liachi y yo nos opusimos. Por ahí hay alguien más. Nos opusimos. Se cumplió un año solo, además. Por varios motivos. Primero decimos que no se iba a cumplir. Se cumplió un año solo. Después hay otros motivos más técnicos respecto de la lógica procíclica. Y después Alejandro Morduchowicz demostró que la norma no tiene nada que ver, mirando los datos, no tiene nada que ver con el crecimiento del gasto en educación. Nosotros, cuando yo estaba en Argentinos por la Educación, junto a Víctor Bollman y Martín Nistal, publicamos un artículo para 2021 que la deuda era de 26.000 millones de dólares. O sea, lo que tenía que haber gastado, invertido en educación el Estado argentino, porque pasaron ahí varios gobiernos, no solamente uno, lo que tendría que haber invertido y no invirtió, la deuda, era de 26.000 millones, ahora se habrá duplicado, no sé cuánto será. Entonces, lo que hizo el gobierno, nos guste o no, y además es típico de Javier Milei, es sincerar las cosas. Es decir, vamos chicos, esto no funcionaba, lo sacamos, la verdad. Sí, es tranquilizador. La verdad es batalla cultural, porque lo hubieran dejado y no hubiera pasado nada, como no pasó nada antes. Pero me parece que hay un punto ahí de batalla cultural, que el gobierno quiere mostrar que esa lógica de ampliación de derechos era evidentemente falsa. Quiero ir al último capítulo de nuestra entrevista, que es las familias. Se destaca muchísimo el rol de las familias en la ley, como nunca antes en una ley de educación nacional, donde el Estado tenía como un rol fetiche, como decís, muy centralista, muy jerárquico. ¿Puede producir una fragmentación muy extrema el hecho de que las familias tengan mayor involucramiento y se le dé la decisión de la política educativa a la familia y no al Estado? Vos me estás preguntando si más que ahora. Sí, más que ahora, por supuesto. Bueno, porque empecemos siempre por ahí. O sea, el nivel de segregación socioeconómica. El nivel de segregación estatal privado en la Argentina es el más alto de América Latina. Eso ya lo sabemos desde 2014 que fuimos actualizando los datos. Incluso en términos de segregación urbana, las escuelas estatales privadas argentinas están más segregadas que las ciudades en las que están. O sea, tenemos un problema enorme con eso. ¿Qué va a pasar con la cuestión de las familias? Yo no estoy de acuerdo con un consejo de padres que cogobierne las escuelas. ¿Pero por qué no estoy de acuerdo? Porque los papás y las mamás tomamos, tu padre tuvo encargado, tomamos decisiones en base a nuestros hijos que están ahí, que van a estar ahí 3 años en el nivel inicial, los 6 o 7 en la primaria, 6 en la secundaria, en el mejor de los casos 15 años. Y los proyectos escolares son de mucho más tiempo. Entonces, por ahí tomamos decisiones que son serían inconsistentes a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que esas decisiones las tienen que tomar los profesionales de la educación, que son los directivos. Por supuesto, con algún mecanismo en donde las familias puedan de alguna manera entender y participar en la decisión, pero no de ninguna manera decidir. Por eso digo, mi motivo no es ideológico, porque están diciendo, no, en realidad las familias no saben, o la familia, todo eso es ideología. Las familias saben criar a sus hijos, y si no lo saben, no es por un motivo, digamos, que tenga que ver con alguna cuestión que el Estado pueda resolver. O sea que, de hecho, no lo resuelve. Entonces, mi punto es estrictamente de la organización política del sistema educativo. Yo no estoy de acuerdo con eso. El proyecto de ley de libertad educativa se mete con el artículo 97 que prohíbe, el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional de 2006, que prohíbe la divulgación de datos sobre niveles estadísticos de aprendizajes y de resultados de evaluaciones escuela por escuela. Una barbaridad, una locura. Lo anterior, la prohibición. Ahora se va a poder... Y a eso es un mecanismo de libertad para las familias, entender a qué escuela van a enviar a sus hijos en términos de niveles de aprendizaje. Primero es un mecanismo de transparencia de los datos públicos, no el resultado de los alumnos o de los profesores, sino de la escuela. La verdad,
primero una cuestión de transparencia. O sea, ¿por qué el funcionario del ministerio, por qué mis amigos del Ministerio de Educación saben y a mí no me dan el dato? La verdad, no el dato bruto, que a veces sí te lo dan, sino el dato comparado, que es lo que a cualquier papá le interesa en el momento de decidir sobre la educación de sus hijos. En general, las encuestas dan que todos los papás estamos de acuerdo con la educación que tienen nuestros hijos, primero porque anda a decir, yo mando a mi hijo a una escuela que no está buena, eso es duro, hay un problema de disonancia cognitiva, y segundo porque no sé cómo son los demás, supongo, pero no sé cómo son los demás. Entonces hay un tema de transparencia. Primero hay un tema de transparencia. Segundo, en el mundo no se prohíbe eso. Hay gobiernos que deciden brindar la información y gobiernos que no deciden brindar la información. Pero prohibirlo por ley, que el Estado no le deje a la gente ver el nivel de puntaje de las escuelas comparados con otras, porque me parece un dato como, bueno, vamos a la guerra con Chile y tenemos que esconder los F-16, desde o sea, una es mirada ridículo. de progresismo, la crítica es que alienta una competencia de mercado entre las escuelas y el modelo estigmatizado es el modelo de educación chilena. Bueno, el modelo de educación chilena tiene niveles de segregación socioeconómica un poco mayores, pero muy parecidos a los nuestros, que no tenemos todo con eso. Con mejor calidad educativa y con mejor resultados. Y mejor inclusión. Y mejor resultados, o sea, qué sé yo. En segundo lugar, la pregunta es, ¿por qué el funcionario sí y nosotros no? No siendo un tema crítico como una guerra, ¿entendés? No es un secreto estadístico sobre eso. Te digo más, algo que no sé por qué nadie se mete, que es lo siguiente. Un señor en la provincia de Salta fue a la Justicia Federal para que le dé los resultados. Sí, totalmente. El Ministerio Nacional de aquella época, el PRO, extrañamente apeló. Sí. Bueno, porque por ley tiene que estar casi obligado, seguramente, ¿o no? No. A ver. No, creo que no. Y si no, y sí, los abogados se las hubieran ingeniado para hacer algo raro, porque los abogados hacen eso. Claro. Le va mal en primera instancia, pero la Cámara le da la razón. Entonces el Ministerio del PRO apela a la Corte, el procurador, la Cámara lo habilita la apelación, el procurador da, y eso está en la Corte hace 6 años. Conocer los resultados de las escuelas. Hace 6 años. ¿A vos te parece que conocer el resultado tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, parece funcionar en ese marco mental la idea de que conocer la pobreza estigmatiza, conocer los resultados por escuela se estigmatiza. De hecho, la ley, el artículo 97, dice la palabra estigmatiza, que poner estigmatiza en el debate público, eso se entiende. En una ley, ¿qué es estigmatizar desde el punto de vista jurídico? Es cubrirse, que las políticas, los políticos se cubran de la responsabilidad. Yo creo que me parece que es algo básico. Que eso tiene problemas, por supuesto, y los principales problemas es cómo lo informás. Ahí sí, hay un punto duro y hay distintos modelos según los países. Mi opinión es que hay que seguir el modelo de Lula, que en todas las escuelas hay un, dice el de 1 a 5 qué puntaje se sacó la escuela, Lula, bandera roja, estrella amarilla. Me parece que es el mejor modelo, pero ese puntaje lo corrige por distintas variables, entre ellas el nivel socioeconómico. Claro. Y ahí te vas a llevar una sorpresa. A ver, para cerrar, me quedo con esa sorpresa. Que va a haber escuelas, estatales con un rendimiento mucho mayor a las escuelas privadas. Porque si bien es cierto que en general el sistema privado funciona mejor en términos de resultados, corregido por eso no quiere decir que la escuela de la cuadra y la escuela que está a la vuelta, una estatal y una privada, una necesariamente tenga peores resultados que la otra. Ahí nos vamos a llevar grandes sorpresas. Y está bueno que los papás y mamás, las familias que mandan a sus hijos a las escuelas privadas más caras, vean cómo es el resultado. Ese experimento se hizo una sola vez, justamente con Cavallo, en 1994. Publicó, era para sacar la exención del impuesto a las ganancias, porque Cavallo quería plata. Entonces, las escuelas privadas estaban exentas del pago por la escuela privada. Entonces, ¿qué hizo? Publicó el ranking de las pruebas a aprender por escuela privada.
De las pruebas son era en ese momento, Bueno, claro, eso sí, mismo, sí. sí, las pruebas estandarizadas. Y el resultado fue que había escuelas privadas que tenían un rendimiento muy malo. Muy interesante. Entonces, yo creo que si vos querés, si yo soy Corrimiento del velo, vamos a ver la realidad por primera vez. bueno, Claro. eso es Milei. Eso nos guste o no, es Milei. Milei lo hace de una manera, si querés, desproporcionada, agresiva, insultante. Ok. Pero de alguna manera eso es lo que está haciendo el gobierno. Y algo, déjame terminar con Dale. algo más. No hay vouchers en la ley de libertad educativa. No hay vouchers. Hay principio de subsidiariedad, eso continúa. ¿Qué quiere decir? No sé si eso es bueno o malo. El voucher es un sistema por el cual el Estado le da la plata a la familia elige escuela, entre otras cosas, teniendo en cuenta la información financia que ahora la demanda y la financia decisión la de demanda. sí. En la nueva ley se sigue financiando la oferta, tanto en las escuelas estatales como en las escuelas privadas. No hay vouchers. Dice, podrá haber vales. Claro, sí. Podrá. Pero el sistema como tal, en términos de principio de subsidiariedad, está estructurado en función de que el Estado se hace cargo de eso. El Estado se hace cargo del de financiamiento de ambos a la oferta. Claro. Y eso sigue la tradición del modelo que tenemos desde que Claro. Perón creó los subsidios a la escuela privada. Una continuidad entre Perón y Milei, entonces, en ese punto. No. Sí. En el punto de financiamiento, sí. Bueno, Mariano, esta es una primera conversación, un tema que va a ir, instalándose cada vez más a lo largo del año cuando esta ley se discute efectivamente en el Congreso. Muchas Y gracias. todavía no te dije mi opinión. A ver. No, para la próxima. ¿Copernicano era positivo? Sí. No, dije positivo o negativo. ¿Ah, querés mi opinión sí. ahora? ¿No era que estábamos hablando? No, a ver. No, creo que hay cosas que están muy bien. Creo Sí. que el planteo general está muy bien. Y después hay núcleos que merecen ser, en algunos casos, matizados y en otros casos reescritos. Decime dos. Bueno, uno es el sistema de la cuestión de las familias. Yo creo que ahí hay un consejo. problema técnico. Sí. Que yo no estoy de acuerdo. Consejo Y otro es que habría que darle una oportunidad a un sistema de vouchers a la sueca. Suecia tiene un sistema de vouchers, el país más justo del mundo tiene un sistema de vouchers. Son vouchers igualitarios, planos y con mucha presencia estatal para acompañar a las escuelas. Yo creo que no digo que haya que adoptarlo de un día para otro todo, pero darle una oportunidad a eso. Tal vez con la palabra se podrá hacer, Claro, ahora están pensando en está eso, habilitado, pero sí. me parece que ameritaría una cuestión muy cosa fuerte. Y una cosa muy importante, que sí estoy completamente de acuerdo, es el examen final de la enseñanza secundaria, el ENES. Es voluntario. Es voluntario, es a la brasileña, es Lula, Sí. de nuevo. ¿Por qué? No sé si Milei sabe que tiene tanta coincidencia con Lula. Bueno, es un examen final voluntario que tiene dos características. Primero es que crea una señal de que efectivamente el secundario te sirvió para aprender, Sí. cosas que hasta ahora no sabemos. Eso lo podés presentar en tu LinkedIn. Sí. Podría ser como un mecanismo de selección en las Claro, porque universidades. en Brasil existe porque es clave ese examen para entrar a las universidades. Sí, también, en Argentina lamentablemente las universidades estatales son no tienen selección. Las privadas algunas sí. Pero por lo menos para el mundo laboral, en tu LinkedIn decir Sí. yo aprobé el ENES está muy bueno. Y la segunda parte, que para mí es la más importante, lo que pasó en Brasil es que cuando las familias se enteran de que los nenes, los chicos, no aprobaban el ENEM, se llama Sí. ya, no aprobaban la enseñanza, ¿qué hacían? Iban a las escuelas a decirle a los docentes exigirlo, claro, y entonces ¿para qué me es más en las privadas y para qué me estás cobrando? Sí. Entonces yo creo rendición que de cuentas. ahí es tenés mecanismo de rendición de un cuentas de las mecanismo escuelas. interesante de cómo las familias pueden participar Claro. en la Es autonomía de la la foto que van a institución obtener escolar. después de 5 o 6 años en la escuela. Exacto. Muchísimas gracias, No, Mariano a Narodowski. Ha vos. sido un placer. Muchas gracias a todos por estar en la repregunta.